Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Zubizarreta y yo soy escritor de novela negra. Tengo dos novelas en el mercado, Nada es cierto y Juegos salvajes. Y por petición de Editabundo, voy a hablaros de una de las novelas que a mí más me influyeron, sobre todo porque gracias a esta novela yo me enganché a leer cuando era pequeño. Se trata ni más ni menos que de El Señor de los Anillos. Pongo así para que le dé un poco más de luz. En esta versión entera de los tres tomos en los que normalmente se divide la historia, y esta versión, que es bastante conocida, tiene ilustraciones de Alan Lee. Esta es una novela que le tengo mucho cariño, me la regalaron en la Navidad del 93, hace casi 30 años, la conservo conmigo y me la leí entera, toda seguida, en una ocasión. Así que ahora os voy a comentar un poco por qué esta novela para mí fue tan importante. Tenía yo 11 años y fui a pasar una Semana Santa con mi padre. Mis padres no vivían juntos y aquella Semana Santa tocaba con mi padre. Mi padre era un gran lector y siempre había intentado inculcarnos el placer de la lectura a sus hijos. Aquella Semana Santa me regaló un libro que era el primer tomo del Señor de los Anillos, el comprendido o el llamado La Comunidad del Anillo, en una versión de aquella época que todavía corre en librerías de segunda mano, que era una versión con la tapa negra de Editorial Minotauro. Además me retó a ver si me lo acababa en esa semana de vacaciones. Para un chico como yo, pues que básicamente veía la tele y leía cómics o tebeos, y había leído algo de Guillermo el Travieso y alguna cosa así, pero tampoco, y lo que me obligaban en el colegio, que evidentemente no me apetecía ni me sugería nada, bueno, pues era un reto importante, pero me sumergí en él y no solamente lo acabé en menos de una semana, sino que lo disfruté muchísimo. Bien, la creación del Señor de los Anillos fue laboriosa y fue muy larga. De hecho, es una novela con más de 1250 páginas, que se dice pronto. Su gestación fue, como siempre, bastante casual. A Tolkien le gustaba mucho la fantasía, las historias de fantasía, y era un gran conocedor de todo lo que es la mitología nórdica. Y bueno, pues era algo que él disfrutaba mucho. Entonces él empezó a escribir un relato para sus hijos, que luego se convirtió en lo que es la novela El Hobbit. Este relato pasó a ser una historia bastante larga. De hecho, El Hobbit me parece que tiene pues eso, 300, 400 páginas. Y lo envió a una editorial, la editorial lo publicó, fue un éxito, y la editorial pues le pidió, evidentemente, que continuara. De hecho, al principio Tolkien no estaba muy interesado, porque él, que era un hombre un erudito, le gustaba la filología, la filosofía, las religiones, estaba muy interesado en crear una mitología que explicara cómo se formó la civilización en un mundo fantástico, desconocido, ¿no? En fin, la editorial le exigió a Tolkien, o le pidió a Tolkien que escribiera una novela que continuara con el Hobbit, y él se decidió por la historia del Señor de los Anillos. Tolkien tardó 12 años en escribir El Señor de los Anillos. La escribió entre 1937 y 1949. Primero, Tolkien era un perfeccionista, además él iba escribiendo según se le iba ocurriendo, no era un autor, lo que ahora se diría de brújula, no era un autor de mapa, y entonces a medida que se le iban ocurriendo historias las iba añadiendo. De hecho, al principio El Señor de los Anillos tenía que estar protagonizado por el mismo personaje que protagoniza El Hobbit, que es Bilbo Bolsón. Luego decidió cambiarlo, que fuera un hijo suyo, pero entonces tenía que incluir una mujer, pero entonces la mujer no aparecía. En fin, al final se decidió por un sobrino que le permitía seguir dejando a Bilbo Bolsón como personaje aventurero, que no tiene que estar dando explicaciones de si tiene mujer o no tiene mujer. Bien, Frodo es el protagonista. Tolkien tardó 12 años en escribirlo, porque además a Tolkien le pasaba mucho lo que nos pasa a muchos de los escritores, incluso hoy en día, y es que pues tenemos que trabajar en otras cosas para poder subsistir. Eso le pasaba también a Tolkien, y entonces, bueno, pues había periodos en los que tenía que dejar la escritura a un lado, porque, bueno, pues tenía que ganarse la vida para él y para su familia. Le pasó algo muy curioso, y es que había veces que quería escribir y no podía, no por nada, sino por la falta de papel.
Parte de la novela está escrita una vez iniciada ya la Segunda Guerra Mundial. Eso produjo una carestía de productos básicos en toda Europa y Tolkien pues no tenía ni siquiera papel para escribir. Siempre se dice que escribir es muy fácil, que si tienes un lápiz y un papel puedes escribir, pero claro, si no tienes ni papel, pues entonces es muy difícil. Entonces la carestía de papel también hizo que la gestación del Señor de los Anillos se alargara mucho más. La novela la acabó en el 49 y no se publicó hasta 1955 porque le costó mucho encontrar editorial. Cuando la editorial recibió aquel mamotreto que luego se resumiría o quedaría compuesto por 1200 páginas, bueno, pues la editorial se echó para atrás porque vio que comercialmente aquello era inviable. Entonces Tolkien no quería reducirlo, no quería dividir la novela, total, estuvieron haciendo tira y aflojas durante mucho tiempo, hasta que por fin en 1955 la editorial accedió a publicarla y Tolkien accedió a que se dividiera en 3 partes. Las 3 partes que hoy en día se conocen de la novela. La primera, La Comunidad del Anillo, la segunda, Las Dos Torres, y la tercera, El Retorno del Rey. La novela, explicada por el propio Tolkien, es una lucha entre el bien y el mal y, como tal, tiene mucha influencia de la religión católica. Tolkien era un personaje bastante devoto y en sus novelas pues, se puede traslucir cierta influencia del pensamiento de la filosofía católica, que en un principio él había incluido en El Señor de los Anillos de una manera más marcada, pero luego suavizó y matizó. Otras de las grandes influencias, estas más patentes del Señor de los Anillos, es toda la mitología nórdica. Hay muchos personajes que incluso Tolkien utiliza los nombres en los que aparecen estos poemas épicos nórdicos para fusilarlos en su novela. Pero también tiene muchas otras influencias. Tolkien admite tener influencias de Shakespeare, en concreto de Macbeth, y luego también influencias incluso de Lewis Carroll, que era gran amigo de Tolkien. Voy a leer un fragmento muy breve, escrito por Tolkien, que explica un poco la importancia del anillo dentro de la trama de la novela. Dice lo siguiente: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 anillos para los señores enanos en palacios de piedra, 9 anillos para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para traerlos a todos y atarlos a las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Bien, pues aquí explica un poco la importancia del anillo. Este anillo del que habla al final es el que Frodo y sus amigos quieren destruir. Esto es todo lo que quería comentar, incluso más cosas que han salido a lo largo de la explicación del Señor de los Anillos. Una novela que para mí fue fascinante, fue todo un descubrimiento. Creo que en estos momentos de confinamiento que a todos nos apetece evadirnos, El Señor de los Anillos es una maravillosa opción, sobre todo muy indicada para público juvenil, para todas las edades, para todo el mundo que se sienta joven y aventurero. El Señor de los Anillos puede ser una opción fantástica, pero incide directamente en el público juvenil. Además habla pues eso del compañerismo, de la amistad, de la superación personal, de ir más allá de tus límites, que me parece que son mensajes muy positivos y que hoy en día de vez en cuando tampoco está mal recordarlos. Espero que os hayan gustado mis explicaciones. Soy Nacho Zubizarreta y encantado de compartir este rato con vosotros. Hasta otra.